Bien, pues aquí acaba este primer foro de cicloturismo de Euskadi. Un foro que creo que no puede tener otro resumen más que la palabra optimismo. Es verdad que quedan muchas cosas por hacer, pero también es verdad que hay otras muchas por las que podemos sentirnos orgullosos y lo hemos estado viendo a lo largo de estos 3 días. El cicloturismo no es una moda, en absoluto, es una actividad al alza, no es el futuro, es el presente y lo hemos podido constatar aquí estos días. Tenemos ya miles de kilómetros de vías verdes y de caminos naturales en este país. Tenemos regiones donde ya se respira bicicleta, donde hay una atmósfera propicia a esta actividad deportiva, lúdica, viajera. Tenemos ciudades como Vitoria, que ha acogido este foro, que es una ciudad verde, una ciudad llena de carriles bici. Una ciudad que, como yo mismo decía en una entrevista, se puede comparar a cualquier capital centroeuropea en el uso de la bici y en infraestructuras para ello. Tenemos pruebas cicloturistas de fama mundial, lo hemos podido ver en la sesión de hoy, a la que se apuntan miles de participantes, miles de aficionados. Vamos, el problema ya empieza a ser, nos contaban algunos de los organizadores, encontrar un fin de semana libre para poder hacer más pruebas en España, ¿no? Bueno, yo creo que vienen grandes retos, no solo lo creo yo, lo que han creído todos los ponentes. Vienen grandes oportunidades, por ejemplo, la bicicleta eléctrica va a abrir este mundo a un segmento al que estaba vedado y eso van a traer, bueno, pues nuevas oportunidades, nuevas posibilidades y va a colocar el cicloturismo como una actividad todavía más popular y en más capas de la sociedad. En nombre de todos los ponentes y organizadores, primero darle las gracias a los organizadores de este evento porque ha sido perfecto, como todo en Euskadi. Darle las gracias a todos los ponentes y yo creo que en su nombre lanzar un mensaje de optimismo. A todos los que están involucrados, administraciones públicas, empresas privadas, aficionados, seguir luchando porque ese binomio, bicicleta y viaje, siga siendo una maravillosa manera de descubrir el territorio de una manera sostenible y cerca a la naturaleza, que es lo que todos queremos y lo que, sobre todo, esta pandemia nos ha enseñado. No quiero extenderme más, pero sí quiero dejar que clausuren este foro dos personas que desde sus cargos en la administración pública están muy involucrados también en que Euskadi en particular y este país en general sea una referencia del cicloturismo. Quiero dar primero paso a Cristina González, diputada foral de Fomento del Empleo, Comercio y Turismo y Administración Foral. Bienvenida, Cristina. Bueno, muchísimas gracias. En primer lugar, quiero agradecer a la organización de este evento que me hayan invitado a participar de la clausura. La verdad es que voy a ser muy breve. Para Vitoria-Gasteiz y para Álava acoger este evento ha sido muy importante, en primer lugar, porque tenemos infraestructuras para poder ofrecer a las personas amantes de la bicicleta o incluso a familias que vienen con sus hijos para poder disfrutar de actividades con seguridad. Por eso tenemos, bueno, ya que tenemos más de 1000 kilómetros de vías verdes, estamos trabajando además para mejorar esas vías verdes. Tenemos el anillo verde de Vitoria, que es muy fácil para andar en bici con niños. Pero en segundo lugar, porque este foro semipresencial hace que después de una época en la que, bueno, pues por la pandemia hemos estado con una baja movilidad, a través de la responsabilidad de la inmensa mayoría de la población y también de la vacunación, hace posible que hoy podamos estar reunidos aquí, además en online, ¿no? Así que muchísimas gracias a todos. Desde luego, desde las instituciones alavesas, en conjunto con el Gobierno vasco, queremos potenciar este tipo de turismo sostenible a través también, como no puede ser, del cicloturismo, y queremos convertirnos, como otros países de Europa, en esa referencia internacional de lo que significa el cicloturismo para zonas rurales, como puede ser la zona rural alavesa.
Y nada más, sabemos que después de escuchar a todos los ponentes tenemos mucho margen de mejora, así que en eso vamos a trabajar todas las instituciones para ofrecer al cicloturista la mejor Álava y la mejor Euskadi. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada. Pues quiero darle ahora paso, y para terminar, a Javier Hurtado, consejero de Turismo, Comercio y Consumo del Gobierno vasco. Y invito a Javier a que clausures estas jornadas. Egunon, buenos días. Efectivamente, hoy estamos aquí para clausurar el primer foro de cicloturismo de Euskadi, como colofón a una semana dedicada a la bicicleta y el cicloturismo. Y quiero, antes de nada, agradecer a todos los participantes en el foro su trabajo y disposición durante estos días en los que han debatido, compartido ideas y puesto las bases para que este congreso se convierta en una cita regular dentro de los encuentros sobre cicloturismo. Ha sido más de una semana de actividades relacionadas con la bicicleta y el cicloturismo que han tenido una gran acogida, con más de 300 inscritos, 2/3 de ellos niños y niñas. Y animo a quienes aún no lo hayan probado que se apunten estos días que aún quedan durante este fin de semana. Lo que sí cerramos hoy son las 3 jornadas del foro profesional, que esperamos sea un primer paso de otros muchos para recuperar poco a poco la actividad y la reactivación del sector turístico y de congresos. Y quiero quedarme con una frase que Paco Nadal, un auténtico profesional del viaje, que nos ha acompañado en estas jornadas y ha realizado las conclusiones de este foro, y en las otras jornadas declaró que una de las pocas cosas buenas que ha podido tener la pandemia es el redescubrimiento de nuestro territorio y, sobre todo, de los espacios naturales. Y, además, que el cicloturismo tiene la velocidad perfecta para recorrerlos y poder admirarlos a la vez. En ello se recoge la esencia de este foro profesional. Tras más de un año de pandemia, queremos empezar a reactivar, por un lado, el sector maíz, que ha sido uno de los más afectados. Y, por otro lado, queremos impulsar el trabajo que veníamos realizando con un producto prioritario, como es el cicloturismo, y reforzar con ello una nueva estrategia sólida vinculada al turismo de la bicicleta. Una estrategia que se vertebra en 3 puntos fundamentales. En primer lugar, la creación de una red de cicloturismo de Euskadi, con instituciones, empresas, el tejido asociativo y la industria asociada a la bicicleta, para trabajar e impulsar la estrategia vasca de cicloturismo y un producto turístico referente en el sector. En segundo lugar, el propio foro de cicloturismo como cita regular y estratégica dentro de los eventos relacionados con el cicloturismo. Y, en tercer lugar, la promoción asociada a la atracción de visitantes motivados por el cicloturismo, el turismo de naturaleza y el ecoturismo. Esto contribuirá, además, a la puesta en valor de la riqueza natural y patrimonial del entorno, a la mejora y desestacionalización de los flujos turísticos y a potenciar, como bien ha dicho la diputada, las zonas rurales. Para el impulso de esta estrategia nos apoyamos en nuestras herramientas: una larga tradición ciclista, el éxito deportivo, buenas infraestructuras, la red de centros BTT, la red de vías verdes y los productos tractores del turismo, como la gastronomía. Estos elementos son la base de partida para dotar de la fuerza que merece al cicloturismo, uno de los sectores con mayor progresión de crecimiento en los próximos años y que es fundamental para el desarrollo de un turismo sostenible. Además, los expertos nos afirman que el turismo de naturaleza será una de las principales motivaciones para viajar tras la pandemia. Y es que en Euskadi llevamos camino recorrido, pero queda todavía mucho camino por recorrer. Tenemos que seguir impulsando esa cultura de la bicicleta instaurada en todas las facetas de nuestro día a día, seguir mejorando su acceso a transportes, sus infraestructuras, ofrecer actividades adicionales y transversales. En definitiva, fomentar la filosofía que acompaña a su uso diario. Ayer lo dijo con claridad Jaume Marín en este foro y quiero recordarlo. Él ha enumerado los 10 principios del cicloturismo, entre los que la cultura ciclista, la generación de comunidad, ocupaban el número 1. Pero también aludía a las buenas infraestructuras y la necesaria colaboración institucional, a fomentar eventos relacionados con el ciclismo y a buscar embajadores profesionales, como por ejemplo Mikel Landa, a quien desde aquí quiero enviar el deseo de que tenga una pronta recuperación para continuar con sus éxitos deportivos y colaborar en eventos de cicloturismo. Y estos principios encajan perfectamente con la estrategia que buscamos para Euskadi. Cada vez la movilidad urbana en bicicleta es mayor y el propio cicloturismo tiene más adeptos y nuestro objetivo es seguir fomentándolo y crear un producto que nos sitúe como referentes en el sector. Y para ello es fundamental
la creación de la red de cicloturismo. A partir de este foro, como primer paso, porque en ella se integran todos los agentes que pueden hacer avanzar la estrategia del cicloturismo en Euskadi. Departamento de Transportes y Deporte, diputaciones, destinos cicloturistas, empresas e industrias asociadas, organizadores de eventos ciclistas, asociaciones y todos aquellos que puedan aportar en este proyecto. Porque el cicloturismo se enmarca en una apuesta estratégica de Euskadi para fomentar el turismo de naturaleza y el ecoturismo, con el objetivo de impulsar un turismo que sea garantía de desarrollo equilibrado, de protección del patrimonio, de contribución a la economía local y, en esencia, de la implicación del turista en el destino. Un turismo sostenible que contribuya al enriquecimiento del país, no solo desde el punto de vista económico, sino también cultural y de calidad de vida. Estoy convencido de que este foro será el primer paso para avanzar en el desarrollo de este sector del turismo en bicicleta, al que se sumará sin duda en 2023 el arranque de la 110 edición del Tour de Francia desde Bilbao. Y termino con una despedida que creo que resume el éxito de este foro. Nos vemos el año que viene. Muchas gracias. Muchas gracias, consejero. Muchas gracias. Pues así termina el Foro de Cicloturismo de Euskadi, que ha sido el primero, pero estoy seguro que no el último. Ojalá nos veamos muy pronto y sin mascarillas.